En primer lugar, lógicamente quiero, sobre todo, agradecer vuestra asistencia, porque estimo que sois vosotros realmente, como ya comentaba, uno de los cooperativistas existentes, los auténticos protagonistas de esta jornada. Nosotros, en realidad, desde las instituciones o desde las públicas o privadas, lo que debemos hacer es facilitar esta interconexión, esta puesta en común para enriquecimiento mutuo de experiencias, de estudios, se va a presentar un estudio y conocimientos, de forma que después de la jornada pretendemos concluir algunas cuestiones de carácter más o menos. Hay muchas, por lo tanto, vectores que pueden cumplir hoy aquí, pero intentaríamos que al final hubiera un vector resultante de más o menos potencia, pero por lo menos útil a todos, y que desde luego hubiera algo que en este momento no existe con carácter más o menos unificado. Bien, por mi parte intentaré explicaros el contexto de Forupop y de esta jornada en concreto, es decir, el porqué y el para qué de la misma, y posteriormente el presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Ignacio Nozabal, comentará el qué, es decir, el contenido exacto de lo que hoy pretendemos de las perspectivas de desarrollo, de las posibles estrategias de la nueva normativa sobre atención a personas dependientes y las posibilidades que esto ofrece para aquel sector de la economía social que ya tiene una experiencia y que puede haber nuevas experiencias en esta materia de prestación de servicios a personas dependientes. Bien, Forupop es una iniciativa, en primer lugar, es una iniciativa compartida entre el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi. Eta ongi etorriak ekitaldi honetara, Foropopen jaiotzaren parte hartzaileak izango gara. La jornada de hoy, como decía Alfredo, tiene un doble objetivo. Por una parte, celebrar el nacimiento de Forupop, que para nosotros creemos que va a ser un instrumento, una herramienta importante en el mundo cooperativo, una herramienta de reflexión, una herramienta de debate. Y por otra parte también comenzar esa segunda pata, esa otra parte de nuestro foro, que es las actividades de debate propiamente dicho presenciales, en torno a un tema de actualidad que todos conocéis. La idea de un foro cooperativo, como también señalaba Alfredo, rondaba en la cabeza y también rondaba en los planes de gestión de diversas organizaciones cooperativas, y al cabo de una reflexión que hemos llevado este año, la Confederación Vasca de Cooperativas y el Consejo Superior de Cooperativas decidimos unir nuestros esfuerzos para crear este foro de debate que tiene algo de tradicional y algo de innovador, en la medida en que pretendemos conseguir un foro permanente de discusión.